día 2 de abril me encontraba en Campo de Mayo y escuché por la radio que las Islas Malvinas habían sido recuperadas para el patrimonio nacional. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. ¿Están esperando los ingleses? Sí, ya estamos aburriéndonos de esperarlo acá, estamos esperando. Y no viene más estos tipos. Estamos tranquilos porque confiamos nuestras Fuerzas Armadas ante todo y creemos que luchamos por una causa justa y que es nuestra soberanía. ¿A dónde van a estar destinados? Bueno, posiblemente vayamos a la Gran Malvina. Sabemos poco, queremos que todo se solucione en paz, pero si hay que pelear por la Malvina, estén seguros que vamos a pelear. El pedazo de tierra que nos fue arrebatado y que hoy de nuevo es nuestro. Nosotros como jóvenes lo vivíamos como si fuera el mundial, contentos que íbamos a echar a los ingleses del territorio. Yo creo que si a toda esta gente y a todos nosotros nos piden la vida, seguro la daremos. Sí, no lo dudé en ningún momento. Quería ir a estar con mis compañeros, a reivindicar el hecho de que había jurado a la bandera y defenderla hasta morir. Y era diferente el sentimiento que poníamos nosotros hacia ellos. Ellos lo hacían por obligación, nosotros por amor a la patria. Cuando vimos a los mayores lagrimear nos preocupamos. El día 2 de mayo, el crucero Ara General Belgrano fue atacado y hundido por un submarino británico. Why did you give the orders to sink it? It was not sailing away from the Falklands. It was in an area which was a danger to our ships and to our people on them. Siempre esperábamos algo de arriba, mirando para arriba, algún ataque aéreo. Nunca pensamos que el tema iba a venir de abajo. De Puerto Argentino ha finalizado. La verdad que en este momento se estoy un poco emocionado, ¿cierto? Por la Virgen y gracias a Dios estamos vivos y es un milagro. Bienvenidos a nuestro programa especial Malvinas, 40 años, 40 historias. Mañana se cumplen 40 años del comienzo de la guerra y dispara tantos recuerdos dolorosos para la historia de la Argentina que hemos pensado en compartir con ustedes los momentos cumbre, los más importantes, los más trágicos, los más ilusionados, pero también los más decepcionados. Mi nombre es Jorge Alberto Marchesini, fui a Malvinas con el Regimiento de Infantería 12 de Mercedes Corrientes. Estábamos jugando un partido de fútbol y nos llaman y nos dicen, las Malvinas se recuperaron. Mi nombre es Luciano Adrián Soria, fui soldado del Batallón Logístico 10 de Villa Martelli. Nuestro batallón estaba donde hoy está Tecnópolis, salimos por General Paz, Avenida San Martín, Ruta 8, Avenida Márquez, La Rotonda, que está acá nomás. Y mi casa paterna estaba en Avenida Márquez 917. Y yo pasé con el camión por la puerta de mi casa. Y estaba mi mamá, los 3 chicos vecinos, mi tío Enrique y doña María, que era la madre de los chicos. Y yo me saqué el casco así de la cabeza porque el apuntador de Maggie iba con la ametralladora arriba del techo. Y yo le grité, chau vieja, me voy. Y le veía desde lejos las lágrimas, ¿no? a la vieja, porque estábamos a una distancia de 20 metros. Ahí fuimos a Gallegos, estuvimos noche en Gallegos y al otro día a la mañana fuimos para Malvinas.
Mi nombre es Héctor Vega y durante la Guerra de Malvinas estuve en el glorioso ARA Crucero General Belgrano. Cuando lo vi me pareció algo completamente extraordinario, nunca había visto un buque de guerra. Nos citan abajo que bajemos a la dársena el 1 de abril y bueno, ahí nos cuentan que Argentina estaría por entrar en un conflicto para defender lo nuestro. Daban a entender como que, bueno, que los ingleses nunca llegarían, íbamos a hacer presencia. Misteriosamente empezamos a cargar muchas municiones, muchísimas municiones. Y entonces ahí empezó la duda. Mi nombre es Juan Carlos Llorio, soy teniente coronel retirado, veterano de guerra. En el año 82, durante el conflicto de Malvinas, estaba destinado en Campo de Mayo y fui movilizado al Regimiento de Infantería 12 General Arenales, cuyo asiento de paz en aquella época era en la localidad de Mercedes, provincia de Corrientes. Estaba convencido que tenía que estar preparado para lo peor, que es el enfrentamiento. Y mi sorpresa grata fue cuando veo que todos mis soldados, siguiendo a sus suboficiales y a sus oficiales, embarcaban en los helicópteros, sin faltar ninguno, en rumbo al combate donde sabíamos que todos nos jugábamos la vida. Mi nombre es Néstor Oscar Aguilar. En 1982 participé en la Guerra de Malvinas, representando a la Armada Argentina en la unidad Aviso Comodoro Somellera, y nos dimos cuenta que estuvimos en la guerra a partir del 1 de mayo, que empezaron los bombardeos, donde muchos compañeros nuestros fallecieron y donde entendimos que allí estábamos combatiendo contra la segunda potencia de OTAN en 1982, que era Gran Bretaña. Mi nombre es Antonio Emilio Falcón, fui soldado durante del Batallón de Aviación de Combate 601, que es helicóptero. Ejército tiene helicóptero y aviones. Me designaron un helicóptero y el día 7 partimos hacia el sur. En el caso del 9 de mayo nosotros perdemos la tripulación del Alfa Eco 505, que es un Puma, donde muere Buchazo, Di Mota y Fiorito, que eran los pilotos, que nos tocó muy fuerte, muy fuerte al batallón, porque es la primera vez que caían nuestros hermanos. Mi nombre es Carlos Montiel, soy combatiente por Malvinas. En 1982 era un joven suboficial del Ejército Argentino en la especialidad de enfermero general. Estaba destinado en aquel momento en el comando de institutos militares en Campo de Mayo. Un día se piden voluntarios para ir a Darwin, a uno de los lugares donde se dio una de las batallas más violentas. Estábamos en la llanura recibiendo fuego del enemigo y al día siguiente, 29 de mayo, llegó el cese al fuego. Nosotros habíamos dejado nuestro regimiento, 35 hombres en el campo de batalla. Durante más de 20 años no hablé de Malvinas. Soy Fabio Santana, fui a Malvinas con la compañía de ingenieros mecanizada 10 de Pablo Podestá, de apoyo del Regimiento 7 de La Plata. Nos subieron a un Boeing y éramos 300 en un Boeing espalda con espalda en el piso. Llegamos a Río Gallegos y de Río Gallegos otro avión a Malvinas. El recuerdo era, yo le voy a demostrar a todo el mundo que soy un hombre, tenía esas cosas y que bueno, que voy a volver a mi casa, pero voy a volver orgulloso. Mi nombre es Claudio Luis Guasardi, soy veterano de Guerra de Malvinas, clase 62. Pertenecí al Regimiento 3 de Infantería, a la compañía C Ituzaingó. Los ingleses eran invasores, no eran enemigos, y tenían la orden de recapturar la isla. Entonces yo lo veía como ellos con una orden, nosotros con otra. Lo único que ellos venían a tomar algo que era de nosotros. Y era diferente el sentimiento que poníamos nosotros hacia ellos. Ellos lo hacían por obligación, nosotros por amor a la patria. Los británicos tenían un muy importante respeto por nosotros por la forma que se había opuesto la defensa. Me dijeron, ustedes han hecho cosas que nosotros no esperábamos de ninguna manera por las capacidades que se les habían asignado. Y era verdad. Yo soy el comisario retirado Ignacio Arcidiácono de la Policía Federal Argentina, convocado para la Guerra de Malvinas por la Fuerza Aérea Argentina, con otro grupo de aviadores civiles, de empresas e instituciones para cumplir funciones logísticas y de apoyo a la aviación de combate. Hay muchos recuerdos de Malvinas. Nosotros decimos que son las hermanitas perdidas, esa que nos quitaron por la fuerza en el año 1833. Realmente es un sinsentido que la tengan los ingleses. No tienen por qué estar ahí. Sabemos que la cuestión es de patrimonio, de explotación, de recursos, etcétera. Pero tendríamos que tenerla nosotros. Yo invito a que estudiemos, a que nos preparemos, a que luchemos por ese territorio que por ley y derecho nos pertenece a los argentinos y que no sea con las armas. Tengo la esperanza de que nuestras Islas Malvinas vuelvan a ser parte del seno de la patria. Tenemos una parte de nuestro territorio nacional usurpado y en manos de una potencia extranjera. Así debemos ver Malvinas. El
En las puertas del año 2000, usted ha visto y oído cómo actúa un imperio colonialista y también cómo se defiende un pueblo. El 2 de abril de 1982 a las 6:30 de la mañana, un grupo de infantes de marina y soldados de las fuerzas especiales, en el marco de la Operación Rosario, desembarcaron en las Islas Malvinas al grito de ¡Viva la Patria! Más de 23.000 combatientes se disponían a recuperar lo que siempre fue propio, persistiendo pese a todo para reafirmar los derechos soberanos luego de casi 150 años de usurpación inglesa. La dictadura militar, acorralada por la crisis económica y política, se lanzó a la aventura bélica sin medir las posibles consecuencias. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Así comenzaba la mayor aventura bélica de la historia de la Argentina. Yo hice la colimba en el año 81 y me llegó una cédula de llamado después que ya sabíamos que habíamos recuperado Malvinas. Tomé la decisión previa charla familiar y básicamente con mi viejo de qué quería hacer. Y sí, no lo dudé en ningún momento. Quería ir a estar con mis compañeros, a reivindicar el hecho de que había jurado a la bandera. El operativo Rosario, que fue el 2 de abril, donde se recuperó Malvinas, fue el momento en el cual nosotros nos dimos cuenta que, en primer lugar, habíamos recuperado nuestro territorio, pero sabíamos de qué se trataba y a dónde íbamos. Y nosotros como jóvenes lo vivíamos como si fuera el mundial, contentos que íbamos a echar a los ingleses del territorio, y cuando vimos a los mayores lagrimear nos preocupamos. Llegamos a Malvinas un día de mucha lluvia y mucho frío a las 2 de la mañana, y ya la guerra nos recibió de una manera bastante complicada. Tomamos posición de combate en el Monte Saper, que fue un viaje, ¿cómo te podría decir? Era el sueño del chico que le gustaba ver las películas de guerra, era marchar hacia el continente, era marchar hacia nuestras islas, y era, qué sé yo, un entusiasmo y un fervor que solamente nosotros teníamos. El día 2 de abril me encontraba en Campo de Mayo y escuché por la radio que las Islas Malvinas habían sido recuperadas para el patrimonio nacional. Más allá de que después del hundimiento del general Belgrano, no, desde antes estaba convencido que tenía que estar preparado para lo peor que es el enfrentamiento. Cuando juramos la bandera de incluso hasta perder la vida, y eso había que cumplirlo, porque nos sentíamos todos San Martín en ese momento. La imagen fue un aparente éxito. Daba la sensación de que la rendición de los ingleses le permitía efectivamente al ataque por asalto que se había realizado celebrar la reconquista de las Islas Malvinas. Esos primeros minutos, esas horas iniciales de la guerra fueron para el ejército argentino un acicate formidable. Después vendría la verdadera historia. Apenas iniciada la guerra empezó a verse la desigualdad que existía entre un ejército y otro. Y esta era la parte de aventura no prevista para nada en cuanto a las consecuencias por las autoridades del ejército argentino. Rápidamente comenzaron a denunciarse los defectos de un ataque que, por sorpresa, había ganado la primera batalla, pero que después estaría perdiendo casi todas las demás. Mi nombre es Raúl Rubén Rodríguez, pertenecía al grupo de artillería de transportado 4. Fui apuntador derecho del obuso Tomalara en los combates de Darwin y Pradera del Ganso. Creo que la foto con la que me quedo estaba previsto hacer más tarde un fuego de hostigamiento a los ingleses, a los británicos que venían avanzando. Nos pusimos a patear, a hacer un jueguito de pases y de venir a sacármela. Y el oficial nos dijo, ustedes sigan boludeando que no sabemos si volvemos. Ahí me cayó
la ficha real de qué pasaba, de lo que iba a pasar. Y nos dimos cuenta que estuvimos en la guerra a partir del 1 de mayo, que empezaron los bombardeos, donde muchos compañeros nuestros fallecieron y donde entendimos que allí estábamos combatiendo contra la segunda potencia de OTAN en 1982, que era Gran Bretaña. Dejaban atrás madres, padres, novias y amigos a quienes dedicaban las primeras cartas, llenas de nostalgia y de lágrimas, intentando en vano acortar las distancias. El lápiz y el papel daban paso a las bombas y al fusil. Fui integrante del Batallón Antártico de la Armada Argentina, participé de la Operación Rosario, en la segunda etapa que fue la recuperación de las Islas Georgias. Fuimos a hacer la campaña antártica, el 24 de marzo estábamos trabajando en las Islas Orcadas y nos fuimos a prestarle apoyo a los obreros que estaban trabajando en las Islas Georgias, que fue donde empezó el conflicto. Los obreros habían llegado unos días antes y los ingleses les habían pedido el pasaporte y se había generado un conflicto diplomático que ya estaba escalando hacia una situación más difícil. El frío, la humedad, el desarraigo marcaron los primeros momentos de esa lucha que iba a ser tan despareja. La dictadura militar, encabezada por Leopoldo Fortunato Galtieri, se lanzó a la guerra acorralada por la crisis económica y política, y tal vez para esconder una negra y triste realidad, los desaparecidos, o para crear una gesta nacionalista que les permitiese perpetuarse en el poder. Fueron 74 días entre la recuperación de las islas y el final tan doloroso para la Argentina. Pero cabe preguntarse cómo fue que llegamos a esa historia del 2 de abril de 1982. Malvinas empezó mucho antes, el 3 de enero de 1833, cuando una corbeta de la Marina Real Británica se presentó en las Islas Malvinas y obligó a la rendición a los argentinos que allí residían. Para Inglaterra, que mantenía una disputa con España, representaba un territorio estratégico, tanto en términos geopolíticos como por la riqueza de sus recursos naturales. Antes de 1833, el Reino Unido solo había fundado en 1765 el fuerte de Puerto Egmont, pero jamás había poseído la totalidad de las islas, y luego de un incidente con la corona española, en 1774, se retiraron del territorio. En 1810, con la Revolución de Mayo, el nuevo gobierno de lo que luego sería la República Argentina tomó posesión de los territorios del antiguo virreinato, heredando el dominio sobre las islas. Desde entonces, los gobiernos argentinos realizaron diversos actos demostrativos de su soberanía sobre las Islas Malvinas. En 1820 se toma posesión y se realizan sucesivos viajes con ciudadanos que se establecen en las islas. Puerto Soledad se fue desarrollando. Sus habitantes se ocupaban de la cría de ganado, la caza de lobos marinos y la prestación de servicios a los buques que tocaban puerto. Hasta que en 1833 el Reino Unido invadió las islas y argumentó reconfirmar su soberanía establecida en 1765. Argentina inmediatamente protestó y lo consideró una usurpación y agresión innecesaria. La Argentina se mantuvo siempre firme en su reclamo que viene desde 1833, inmediatamente después de la usurpación de Gran Bretaña de las Islas Malvinas. Hubo muchos episodios, de los cuales el más saliente, el más triste, ha sido la Guerra de Malvinas. Pero también es algo muy conocido toda la oposición desde adentro que se ha generado por motivos políticos, particularmente en los últimos años, cuando Malvinas poco menos que fue entregada por un gobierno neoliberal que decía cosas como esta. Pfizer no pidió ni cambio de la ley, no pidió ni los hielos continentales, ni la... Bueno, no sé. La Patagonia. Las Islas Malvinas se la pudimos haber dado. Las Islas Malvinas se la pudimos haber dado. El general Galtieri invadió las Islas Malvinas. La gente cuando ella Malvinas en Argentina no se sienta un minuto a pensar
si son argentinos, si no argentinos, ni qué son las Malvinas. El general Galtieri mandó tropa a las Malvinas. Ese es un acto, yo diría, nacional psicótico, ahora que se usa usar palabras combinadas. Ese es un territorio británico. Es lo más parecido al sur de Escocia. En 1965, en el marco de un proceso de descolonización mundial, a través de la resolución 2065, Naciones Unidas instó a iniciar negociaciones para una resolución pacífica y refutó el argumento de la autodeterminación de los pueblos, esgrimido históricamente por el Reino Unido, ya que los residentes de Malvinas serían una población implantada por la potencia colonial. Ambos países aceptaron la resolución y esto fue visto como un triunfo diplomático. De esta manera, Argentina logró instalar la cuestión Malvinas en la agenda internacional. Sin embargo, las conversaciones entre ambos países no progresaron y así se llegó a 1982. El desembarco en las Islas Malvinas produjo una escalada bélica sin precedentes para la República Argentina. El último día de abril, nosotros estábamos sureste de la posición de las islas. Teníamos una bahía que se llamaba Muliekrid. Veíamos 3 barcos que se ponían lateral, se ponían de frente, se ponían de costado, cambiaban de posición. Le pregunto al subteniente Colotti, que era mi jefe de la sección de combate, y le digo si eran buques argentinos. Y él me agarra, me mira y me dice, no, son buques ingleses. Y le digo, ¿por qué no se le tira? Porque están fuera de alcance de los cañones. Bueno, nos quedamos ahí, a la noche se montó la guardia, yo me acuesto a dormir, y a eso de las 11 de la noche, 12, empezó el bombardeo naval. ¿Por qué? Porque en el Monte Saper estaba el radar que usó la parte operativa de Malvinas, en lo que se llamó Radar Malvinas, el que fue nuestro bautismo de fuego, porque nosotros estábamos adelante del radar. Lo que no me olvido nunca es la primera munición cae a un costado, la segunda munición en el otro costado, la tercera munición no pega en el radar, pero pega en el generador. El generador eléctrico necesitaba el radar. Ese fue el primer tronar de las municiones que soltaron, y ahí empezamos a vivir la guerra. Nosotros tuvimos toda una madrugada bajo fuego naval y de artillería terrestre. Y me acuerdo que al otro día cuando amaneció estábamos parados así, al menos yo y otros 2 más, y las bombas caían de acá a 30, 40 metros y ya veíamos los hongos así, la tierra que salía para arriba, y ya no teníamos miedo a nada. Yo me encomendé mucho a Dios, yo soy católico y yo rezaba a Dios, yo le decía que me peguen en un brazo o en una pierna, pero yo quería volver a ver a mi mamá. Mi mamá y yo teníamos una conexión muy grande. Salimos ahí por la calle Sufriategui y estaba ella, mi papá, unos tíos míos de Entre Ríos. Y bueno, fue un abrazo, unos llantos. En lo personal, Malvinas es la familia, la esposa, los hijos, la patria misma, ¿viste? Es una sensación que nos vamos a ir cuando cerremos los ojos con Malvinas, ¿viste? Es una cosa, una sensación muy especial, muy especial. Igual que el régimen militar, la primera ministra de Gran Bretaña, Margaret Thatcher, vivía una situación sumamente conflictiva, con una caída de su imagen sencillamente pavorosa. Los altos índices de desempleo y el feroz ajuste dejaban a la dama de hierro entre las cuerdas. Malvinas sería su gran oportunidad para evitar la caída de su gobierno. Luego de algunos tibios intentos por la vía diplomática, se decidió crear un comité de guerra y viajaron tropas en un barco hacia las islas. El ánimo que reina, la verdad. El ánimo bastante bueno. Bastante elevado el ánimo. El ánimo que nosotros tenemos acá es muy elevado. O sea, pasamos, nos divertimos, jugamos, conversamos. ¿Están esperando los ingleses? Sí.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas instó a las partes al diálogo, pero tanto Argentina como Gran Bretaña hicieron caso omiso. La única forma de evitar la guerra, según los propios británicos, sería que Argentina se retirara del territorio de Malvinas, algo que no sucedió. As the military pressure built up, and that was part of our strategy throughout, neither I nor any member of the government has closed any option that might have to be used, but naturally we still hope that eventually we might be able to persuade the Argentines to withdraw and achieve a negotiation by peaceful means. De esta manera, con una visita previa a los Estados Unidos para buscar apoyo, que por supuesto no le dieron porque Estados Unidos jugó un papel dolorosísimo para la Argentina en esa guerra, en contra de los intereses de la Argentina, Leopoldo Fortunato Galtieri pronuncia un discurso que es parte de la historia de la guerra ante una colmada Plaza de Mayo. En la paz con hidalguía y en la paz con honor, pero también dispuestos a escarmentar a quien se atreva a tocar 1 metro cuadrado del territorio argentino. Era natural que el pueblo reaccionara de esa manera, que el discurso calara hondo. Desde los primeros tiempos, cada chico en la Argentina supo la historia de Malvinas, los derechos de la Argentina sobre las Islas Malvinas. Después del desembarco comenzaron los primeros ataques. Vamos a evocar esa circunstancia con las voces de quienes lo estaban viviendo en carne propia. Me tocó ir a Malvinas con la agrupación de aviación de ejército, cumpliendo una función que se llamaba apoyo de vuelo. El 21 de mayo sale un sol espectacular de en medio de la bruma, de en medio de una niebla. Subo al cerro y por sobre mi cabeza pasan 2 aviones. Los veo pasar, los veo bien y no son argentinos. Y si yo gritaba, nadie me escuchaba. Y empecé a abrir fuego contra el avión. Simplemente para poder despertarlo, los que estaban, digamos, dormidos o los que estaban dentro del campamento. Entonces el avión se suspende en el aire y suelta una bomba sobre el Chinook. Gira la cabeza al piloto, nos hace saludo 1, saludo 2, se pegó el palo. Marcó mi vida, yo era una persona que tal vez me faltaba de convencer que tenía valores, principios. Y me di cuenta que no era tan así. Malvinas es claramente el combate de Darwin y Pereira del Ganso. En un momento del combate, un Pucará, que es un avión de combate argentino, se pone sobre nosotros y dispara sobre las fuerzas inglesas todos sus cohetes. Yo observaba eso y nosotros de abajo vivándolo al Pucará, y era algo realmente como algo irreal, ¿cierto? Era como un sueño. Y en el momento que descarga toda la cohetería, al minuto empieza a llovernos artillería, mortero, y no lo vi. Realmente un mortero cae a la derecha mía y siento el golpe. Me entra justamente en el brazo izquierdo y empiezo a sentir que me corre la sangre por el brazo hasta el piso. Me salvaron la vida, me operaron, me pararon, evitaron la infección. El día 23 de mayo, aproximadamente a la 1:30 de la mañana, se sentía las paletas del helicóptero. La noche era una noche clara. Desprendo la ametralladora MAC del afuste y cuando veo el helicóptero comienzo a abrirle fuego, conjuntamente con algunos fusileros del barco. El helicóptero hace un giro hacia la derecha, se desploma a tierra. En ese momento comenzaron a abrir fuego las fragatas. Cuando yo levanto así la vista, ahí veo a la Virgen de Luján en el cielo. Los proyectiles comienzan a perder fuerza y caen aproximadamente a 100 metros de nosotros. Esa fue una de las sensaciones de la foto que se me voy a llevar conmigo, ¿no? Un día
día después del inicio de los combates ocurrió un acontecimiento crucial para el desarrollo de la contienda. El 2 de mayo a las 16:05, un torpedo del submarino nuclear británico HMS Conqueror impactó en la sala de máquinas del crucero Ara General Belgrano, provocando su hundimiento y causando 323 víctimas fatales. Una acción criminal debido a que el buque se encontraba fuera del área de exclusión. La primera ministra británica, Margaret Thatcher, defendió la acción militar de esta manera. It was not sailing away from the Falklands. It was in an area which was a danger to our ships and to our people on them. Outside the exclusion zone. But it was in an area which we had warned. At the end of April, we had given warnings that all ships in those areas, if they represented a danger to our ships, were vulnerable. Thatcher mentía, y la periodista británica que le estaba entrevistando la denunciaba claramente. No era verdad lo que estaba diciendo la primera ministra británica, ni en ese momento, ni cuando trató de defender una historia de una crueldad tremenda que marca cómo juegan las grandes potencias cuando se trata de una guerra. Lo que hicieron fue un crimen directo, por afuera de la historia de Malvinas, adentro de la historia de las perversiones más grandes que se pueden haber cometido durante una guerra. Thatcher mintió entonces y para siempre. El crucero tardó 1 hora en hundirse por completo. Fue la mayor tragedia naval de la historia de la Armada Argentina. Héctor Vega es sobreviviente del Belgrano. ¿Cómo recuerda el impacto en el barco? Yo estaba en un cañón de 40 milímetros antiaéreo, cubriendo la guardia, y bueno, siempre supusimos que el tema iba a venir por arriba, un ataque aéreo, nunca pensamos que iba a venir por abajo. Largué la guardia justo en ese preciso instante, como ya hacía 1 año que estaba dentro del buque, conocía todos los vericuetos, bajaba a mi sollado, al lugar donde se duerme, y bueno, a tomar un mate cocido, obviamente, después de un día muy frío, muy largo. Y ahí suena el primer torpedo, ya en cubiertas bajas, se corta la luz inmediatamente. El impacto es como que hubiera levantado al buque en el aire, ¿sí? Como que lo hubiera puesto en un médano, en una playa de arena, una sensación así. Y a los pocos segundos se escucha el segundo impacto, ¿sí? Ahí, bueno, empiezan los quejidos, empiezan la gente un poco a ponerse nerviosa, aquellos que no conocían justamente de qué manera poder salir a cubiertas altas. El buque se empezaba a escorar demasiado. ¿Ya era consciente de que había muertos? No, en ese instante no, porque hasta último momento se intentó con el control de averías, tratar de por dónde entraba el agua, tratar de qué manera, pero bueno, ahí viene la famosa orden del sálvese quien pueda, porque no había más nada que hacer, ¿sí? Así que busqué la balsa asignada, la balsa que me correspondía. ¿Ustedes vieron que el barco se hundía? El barco se hundía, sí, fue un golpe durísimo. ¿Había quienes nadaban por no tener una balsa? Era imposible nadar, el agua era congelada, el mejor nadador del mundo no hubiera aguantado 5 minutos en esa agua helada. ¿Y cuántas horas estuvieron en esa situación? Bueno, mi balsa fue la anteúltima rescatada, ¿sí? Algunos tuvieron la suerte de que a las 36 horas fueron rescatados y la mía tuvo otra suerte, agarró para otro lado y demoró unas 46 horas en buscar que me rescate. ¿En algún momento temió lo peor? Claro que sí. En ese momento, bueno, la famosa luz que dicen algunos cuando está al borde de la muerte, es como que uno hace un raconto de toda su vida, como una película. Desde la balsa, ver el barco que se hunde, saber que hay compañeros que posiblemente no puedan salvar su vida. ¿Recuerda la impresión que tenía siendo un muchacho? Es que era todo tan loco, ¿no? Porque nunca pensamos que nos iban a hundir y de esa manera, ¿sí? Siempre mirábamos un ataque aéreo, esperábamos un ataque aéreo, nunca pensamos que iba a venir por abajo el tema. 19 años en ese momento y no, esa imagen es dantesca, ver como lo que fue mi casa durante 1 año, mi hogar era que estaba desapareciendo de la superficie. Cuando sabe que ese ataque fue injusto, que fue contra las reglas de la guerra,
y murieron sus compañeros y usted tiene ese recuerdo a los 19 años. Exacto. Una edad en la que si estaba en su casa su mamá pasaba y lo tapaba de noche. Exactamente. Y usted estaba en la guerra. Exactamente. ¿Qué piensa de todo eso brevemente? La famosa dicotomía entre lo que pasó en la sociedad y lo que pasábamos nosotros, ¿no? La gente siguió viviendo a su manera, como si nada hubiera pasado. Sí guardo un cierto rencor a cómo se comportó la sociedad, incluso llenando las plazas de Mayo, victoriando. Ya lo sabemos todo lo que pasó, pero lo que estábamos ahí éramos nosotros. Es como que al estar tan lejos de la gran urbe, es como que acá no iba a pasar nada, los cines abiertos, el mundial y todo lo que ya sabemos, ¿no? Permítame decirle, y seguramente en nombre de todos los que nos están viendo en este programa especial, que lo admiramos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor, a usted. Me tocó ir a la guerra con un mejor amigo de cuatro patas llamado Vogel. En tiempos de paz nosotros pertenecíamos al batallón seguridad de una base naval que es en Puerto Belgrano. En tiempo de paz hacíamos vigilancia y seguridad, 2 guías con 2 perros, entonces patrullábamos toda la base y en puestos objetivamente muy importantes. Cuando llega a Malvinas se nos convoca para que fuéramos a hacer de policía militar y control de población en el puerto. 18 perros fueron elegidos para ir a defender la patria por su adiestramiento, por su capacidad, por su coraje. El valor que tiene un compañero en la batalla o en el campo de batalla es inmenso. Yo los tuve tanto seres humanos especiales como en este caso Vogel, que nos convertimos en inseparables. Y para mí fue mi sostén, mi ángel de la guarda y un gran maestro. Me enseñó grandes valores que muchas veces los seres humanos carecemos. Yo tardé 28 años en recuperarme. En el 30 aniversario, hace 10 años atrás, algo que estábamos habituados es que hacemos el bautismo de fuego y nos llega la invitación en Villa Sarmiento para hacer una ceremonia en conmemoración de los caídos del Regimiento 25. Bueno, estábamos formados a la espera de esta entrega y cada veterano de guerra que había estado en el 25 entregaba una medalla a un veterano de guerra del Grupo de Artillería de Transportado 4. Iban pasando hasta que llegó mi turno y no me olvido más el rostro, llorando, y me dio un abrazo con tanta intensidad y él me dijo, gracias a ustedes yo me pude replegar y estoy acá. Así que eso es lo que me quiero llevar como la máxima condecoración. La ayuda al compañero es fundamental, es yo te cuido y vos me cuidás. Y está bueno también en una situación así de combate saber que alguien te está cuidando, porque todos cometemos algún error, alguno te dice, flaco, no vaya para allá, cuidado, uno solo queda a la buena de Dios. Así que agradezco a los compañeros que tuve, agradezco por siempre. Nunca pude expresar en una narrativa lo que se vivía en mi unidad, que era tan pequeña y que sin embargo luchaba en ese mar argentino que era tremendo, pero yo siempre veía el horizonte, siempre tuve esperanzas de tener un mañana, y cuando perdí mis compañeros del Alviso Sobral, me prometí que todo lo que me tocara en la vida a partir de ese momento en adelante, todo lo que me sucediera iba a ser para ellos. Los hijos que tengo, los nietos que tengo, siempre se los dediqué a mis compañeros que fallecieron en el Alviso Sobral, porque sé que ellos hubiesen tenido esa ilusión de ser jóvenes con un futuro. El futuro se los arrebató la guerra. Lo que rescato de todo esto, tanto la carta que leí hace un rato, que el sentimiento de las madres, como el sentimiento del ser humano sobre ese buque, es que hay siempre esperanza. Tratamos de hacerlo lo mejor posible, con errores y aciertos, pero con la certeza de que dimos nuestra vida, la volveríamos a dar, y en el caso mío, como de muchos, la sangre quedó ahí. La guerra no era auspiciosa y la derrota ya parecía inevitable para la Armada Argentina. El relato de los medios condicionados por la dictadura
afirmaban que Argentina estaba ganando la guerra. ¿Cómo está, presidente? Haciendo sábado a la noche acá ustedes. Y acompañándolo a usted, general. Gracias. A usted y a todo el equipo de gente que sabemos que están en estas tensas jornadas, felices por un lado, nerviosas por otra, pero trabajando acá de continuo. Les agradezco mucho. Yo sé que ustedes son los representantes, realmente representantes, genuinos representantes de la opinión pública argentina. Pero la derrota ya era un hecho incontrastable. La batalla de Puerto Argentino fue el último episodio de la guerra, un combate que duró 2 días sumidos en la más pura desorganización. Allí los ingleses fueron avanzando sobre las posiciones argentinas. Después de un feroz combate, el 14 de junio de 1982, a las 9:15, se firmó la rendición. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Los que cayeron están vivos para siempre en el corazón y la historia grande de los argentinos. Juan Carlos Llorio era teniente coronel del batallón número 12, subjefe de compañía, y estaba en ese epílogo de la guerra. ¿Cómo se vivió ese acontecimiento, Juan Carlos? Muy fuerte. En ningún momento estábamos preparados para una derrota. Yo creo que nadie en sus cabales puede emprender una guerra, un enfrentamiento, pensando en que va a ser derrotado. Yo era segundo jefe del equipo de combate Solari, una reserva estratégica operacional helitransportada que estaba lista para intervenir en muchos lugares en Malvinas, y fuimos a contraatacar al regimiento 2 de paracaidista británico. Es decir, fui convencido de que íbamos a derrotar a ese enemigo que estaba atacando el istmo de Darwin, y resulta ser que ellos nos derrotaron a nosotros. ¿Por qué? En buena ley. Porque tenían superioridad de todo tipo. Cuando nosotros llegamos en los helicópteros, inmediatamente nos batieron con fuego de ametralladora muy nutrido, con fuego de artillería también muy exacto. Lograron detenernos, desorganizarnos. Tuve que empezar un poco de nuevo, perdimos varias horas en esa reorganización, se hizo de noche. El teniente coronel Herbert Jones, que era el jefe del regimiento 2 de paracaidistas británicos, perdió la vida porque era tan dura la resistencia argentina que él mismo se fue al frente para impulsar el ataque de sus hombres. Y esa valentía que realmente demostró le costó la vida porque no pudo seguir avanzando. ¿Cómo recuerda la escena de la rendición? Con mucha tristeza por un lado, pero fue con mucho honor, porque a mí me lo dijo varios ingleses en el mismo momento de haber caído prisionero. Me dijo, nosotros en las circunstancias que ustedes estaban no nos hubiéramos presentado. Por eso que ellos pensaban que la derrota iba a ser muy rápida. ¿Tuvo que hacer de sepulturero de sus compañeros? En realidad participé de la ceremonia que organizaron los británicos para enterrar a nuestros muertos. Fui a mirar a cada uno en particular. En realidad no los conocía prácticamente, pero quise verlos uno por uno. Y tuve la certeza de que esos cuerpos que estaban ahí eran solo sus cuerpos, sus verdaderas esencias ya habían trascendido, las sentí como por sobre nosotros. 40 años después, ¿qué reprocha y qué reivindica? Reprochar, yo creo que nada, porque la guerra es un hecho tan cruel, tan violento, que se ven cosas malas, pero increíblemente cosas buenas. Y pienso que las cosas buenas han dejado completamente tapadas las cosas malas, aunque la desmalvinización inicial, y que a veces también continúa, intentó justamente lograr lo contrario. Con lo que pudimos tener, hicimos todo lo que se pudo, y mucho más. ¿Ha vuelto a las islas? Lamentablemente todavía no he podido. ¿Quiere? Claro, seguramente, por supuesto. Es una necesidad.
ya lo voy a poder hacer. Muchas gracias. Gracias a usted, Víctor Hugo. La Argentina pasó del estamos ganando a la más cruel derrota. Pero ¿qué sucedió en el medio? ¿Cuál es la historia? A fines de 1982 se creó una comisión integrada por 2 miembros de cada una de las Fuerzas Armadas que debería elaborar un informe minucioso con el fin de evaluar el accionar de los comandantes de la guerra y determinar las responsabilidades. Ese informe se conoció como el informe Rattenbach. Las conclusiones fueron terminantes. El documento demostraría los horrores de la dictadura y por eso quedaría oculto bajo estricto secreto durante 30 años, hasta que en 2012 la por entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo sacó a luz. Quiero en ese sentido también valorizar al general Rattenbach, porque no debe haber sido fácil para él, un hombre de las Fuerzas Armadas. Normalmente todos los sectores tienden a ser corporativos. Estoy segura que el informe lo debe haber hecho con mucho dolor, pero seguramente con mucho sentimiento y pertenencia de patriotismo. Por eso el hecho de que haya sido antiperonista para esta presidenta es una anécdota nada más. Yo valoro lo que hizo porque nos dio verdad a los argentinos, que es lo que necesitamos. Además de un cúmulo de errores técnicos, lo que se dio fue la demostración fehaciente de la escasa preparación que tenía el ejército para afrontar una batalla tan dura contra uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Toda la logística falló. El aprovisionamiento de las tropas, la táctica, la estrategia, todo lo que se hizo fue demostrativo de que la Argentina no estaba preparada para semejante guerra y que el intento de Leopoldo Fortunato Galtieri fue una aventura que no tuvo piedad con los jóvenes que iban a presentar sus cuerpos, sus almas en esas batallas. Hasta acá los horrores de la guerra. Pero hay otra historia, todavía más perturbadora, que tiene que ver con las torturas y con los maltratos. Hace un año la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de 3 militares retirados. Los estaqueamientos y enterramientos en Malvinas, según los camaristas, no fueron hechos aislados. Hay un grupo de excombatientes que pugna ante la Corte Suprema de Justicia, pero es muy difícil, casi imposible, lograr que sea considerado un delito de lesa humanidad. Viajamos a junio de 1982. Luego de reconocer la derrota por parte de los militares argentinos, el fracaso en la guerra significó el fin del régimen de terrorismo de Estado impuesto en 1976. De la misma manera, hubo un proceso conocido como desmalvinización. El regreso de los soldados en Malvinas no fue el esperado. El reconocimiento tampoco, ni el mismo para todos. La música siempre me hizo alivianar el equipaje duro de la guerra. Siempre me acordaba y siempre decía, cuando vuelvo voy a cantar esto, voy a cantar otra. La vuelta fue muy dura, me llamé a silencio, no solamente para cantar, sino también para hablar de Malvinas. En el año 97 volví a cantar y me empecé a sentir feliz, pero no hablaba de Malvinas, igual no hablaba. Y el 2 de abril del 2012 canté una canción, Solo le pido a Dios, y cuando vi la recepción con el público, fue como que algo me dijo interiormente, tenés que cantar para malvinizar. Malvinas para muchos y para mí en particular fue eso, camaradería y nada, amor a la patria, a la bandera y a los compañeros específicamente. Hay un deseo que Dios me cumplió, ¿no? Que mi sueño era servirle a la patria y creo que en el poco tiempo que duró la guerra de Malvinas le serví a la patria por toda la vida. En primer lugar, me genera una gran honra, un gran orgullo de haber participado
con personas que entregaron la vida por la patria, estábamos muy convencidos de que estábamos haciendo algo por nuestro país. En segundo término, me deja hoy, a 40 años, mucha pena, porque veo que no quedó nada por aprender, ni pudimos demostrar absolutamente nada. Es más, fuimos por ahí maltratados por ser los perdedores. Nosotros no sentimos que fuimos perdedores, ni tampoco sentimos que nos rendimos, porque nos obligaron a deponer las armas. Nosotros estábamos dispuestos a quedarnos allí hasta el final. Casi toda mi vida milité en los veteranos de guerra, soldados. Lo que no conseguimos nunca es respeto. Qué difícil de lograrlo. Para mí el 2 de abril es conmemoración y homenaje. Siento que cumplí, que hice todo lo que pude en el campo de batalla, pero que tenía que hacer algo después. Hoy poseo, por lo menos itinerante, la mayor muestra bibliográfica temática que existe respecto al tema Malvinas, y estoy en el orden de los casi 1500 libros, títulos, que es la Biblioteca Popular Puerto Argentino Malvinas. Yo invito a que estudiemos, a que nos preparemos, a que luchemos por ese territorio que por ley y derecho nos pertenece a los argentinos, y que no sea con las armas. Tengo la esperanza de que nuestras Islas Malvinas vuelvan a ser parte del seno de la patria. Tenemos una parte de nuestro territorio nacional usurpado y en manos de una potencia extranjera. Así debemos ver Malvinas. Pero cuando miramos Malvinas, la vista se va allí al centro de la isla Soledad, donde está el cementerio argentino de Puerto Darwin. Y esas cruces son como brazos abiertos que miran al continente y esperan que hagamos un país mejor. Hay muchos recuerdos de Malvinas. Nosotros decimos que son las hermanitas perdidas, esa que nos quitaron por la fuerza en el año 1833. Realmente es un sinsentido que la tengan los ingleses. No tienen por qué estar ahí. El caballito de batalla nuestro es: fueron, son y serán argentinas. Es un sentimiento, eso no lo vamos a olvidar. ...40 años, 40 historias. Un programa especial en C5N para volver a decir que las Malvinas son argentinas. Lo fueron, lo son y lo serán. Nos apegamos a la resolución 2065 que dice basta de colonialismo en el mundo, pero sobre todo al derecho de la Argentina sobre esas islas, que son parte de la provincia de Tierra del Fuego, que están en la Constitución y que son reconocidas por cualquier observador de cualquier parte del mundo como argentinas, muchísimo más que como británicas, pese a que allí estén viviendo los ciudadanos que Inglaterra puso en las islas. Seguimos diciendo, con toda la fuerza y en honor a quienes lucharon, dejaron su vida, a quienes tuvieron que sufrir la pérdida de familiares suicidados porque no pudieron sobrellevar el dolor de la guerra. En nombre de todos ellos, aquellos luchadores y sus familias, todo lo que llamamos el mundo Malvinas, en nombre de ellos, volvemos a decir que las Malvinas fueron, son y serán argentinas.